sería una locura. Bueno, ocultar eh, las personas, el número de fallecidos, eso también es algo preocupante, ¿no? Pero espero que no, espero que no. ¿A ustedes les gusta el fútbol? A mí personalmente sí, me encanta. ¿Qué equipo le vas? Al Pumas. Ah, sí, pues ya veremos cómo se va solucionando todo esto. Hasta hablan de que México debe ser sancionado, ¿no? Y no debe de ir al Mundial o no debe ser sede. Pues, imagínense con qué garantías van sí, con qué calidad van a garantizar la seguridad de los aficionados en el Mundial. Adelante, Ana. Es que, bueno, yo en ese aspecto digo que estuvo. Bueno, a mí se me sigue haciendo, la verdad, bastante extraño porque, por ejemplo, hace poquito fui a un partido, yo le voy a los Pumas y fui al estadio a CEU, jugó contra el América y de verdad había muchísimo espacio entre las porras, pero de verdad muchísimo espacio y entre esos espacios había, pues están los granaderos y cosas así, precisamente para evitar ese tipo de cosas. A la entrada entran primero los de la Rebel y igual, o sea, se quedan mucho rato cuando termina, se quedan mucho rato para que salgan primero los del América y ya después ellos. Entonces, a mí la verdad se me sigue haciendo muy extraño que haya pasado eso cuando se supone que se tiene la seguridad y que riñas entre aficionados siempre, siempre ha habido. Sí, sí, también. Todo pasó de una manera muy extraña. Y tienes razón, eso de la separación de las cosas. Es una medida que se ha tomado desde hace mucho tiempo, pero pues vamos a ver cómo termina esta historia. Pero este México tan accidentado, ¿no? Este México tan violento, es una sociedad muy compleja. Hay que analizarnos bien, hay que analizarnos, hay que investigar qué es lo que está detrás, qué es lo que sucede, qué pasa con el comportamiento social, si está relacionado con la pobreza, con los niveles de estudio de las personas que integran o conforman esas agrupaciones, eh, eh, también quién los maneja, quién está detrás, cómo se desarrollan las interacciones dentro del grupo, ¿no? ¿Qué lenguaje es el que se usa? Eh, eh, pues para defender, ¿no? Lo que ellos consideran la camiseta, pues hay muchísimas cosas que se deben analizar. Pero bueno, el día de hoy vamos a discutir un poco sobre la lectura que se quedó pendiente en la clase anterior. Bueno, no se quedó pendiente, en realidad la discutimos en torno, eh, o nos concentramos en hablar un poco sobre los conflictos de Ucrania y Rusia, que me pareció que fue una clase muy interesante, y de algún modo identificamos cuál es el papel que Estados Unidos ha venido desempeñando en la historia internacional, ¿no? Algo que he tenido la oportunidad de revisar es justamente como la historia del proceso a través del cual Estados Unidos comienza su expansión territorial, ¿no? Este proceso de imperialización, si se puede decir, es decir, en donde Estados Unidos se convierte en un imperio. Y pues bueno, Estados Unidos surge como una nación en donde, a diferencia de Europa, por ejemplo, no pasó del feudalismo con 500 años de feudalismo y transitó de manera lenta a través de diferentes revoluciones, unas políticas que se desarrollaron primero en el campo, por ejemplo, en Inglaterra en 1688 y posteriormente en la Revolución Francesa, ¿no? 100 años después, en 1700, es 1780. Entonces, fueron procesos muy largos de revolución política y obviamente se aceleró el proceso eh, eh, con la revolución industrial, ¿no? Entonces, la revolución industrial que se forja o se desarrolla a través de toda una serie de transformaciones sociales, no solamente fueron los avances científicos o la revolución científica que tanto se aclama, sino que
La revolución industrial fue un punto en el que se concentraron todos aquellos instrumentos, herramientas, unas más sofisticadas que otras, eh, herramientas, instrumentos que permitieron que que la producción comenzara a acelerarse de una manera muy importante, ¿no? Entonces Estados Unidos, bueno, fueron muchos años, fueron largos años. Algo que sucede con Estados Unidos, ustedes recuerden cómo llegan al territorio americano, llegan, digamos, los primeros colonos, eh, llegan y comienzan un proceso de exterminio de las poblaciones indígenas. Y una vez que tienen este dominio total, prácticamente total del territorio, eh, comienza también un proceso de venta y compra de esclavos, ¿no? Obviamente ahí hubo una relación muy importante entre las compañías holandesas de esclavos, también portuguesas, de los Países Bajos, obviamente un poco Inglaterra, ¿no? Que van a jugar un papel muy importante para la venta de personas provenientes de África especialmente, y también los indígenas que van a ser esclavizados. Esto va a permitir que un proceso en donde la agricultura toma una, eh, bueno, juega un papel muy importante. Se dice que hay una primera revolución agrícola en Estados Unidos. Esto va a generar un gran excedente de capital. Este excedente de capital va a permitir de una manera muy acelerada eh, eh, que puedan adquirir aquellos avances tecnológicos, industriales, que se venían desarrollando en Inglaterra. Eh, y digamos que continúa, ¿no? Esta combinación entre la revolución agrícola, pero también un desarrollo muy importante del sector industrial, eh, que poco a poco lo va a llevar a tomar ventaja respecto a Inglaterra, Francia, Alemania, que eran los países industriales más importantes. Y estamos hablando a finales del siglo XIX, entre 1890. Eh, Esto no hubiese sido posible. Bueno, también paralelamente se estuvo desarrollando también un sector financiero muy importante que comenzó a tomar partido o comenzó a inmiscuirse de una manera muy fuerte en todas las actividades agrícolas e industriales. Eh, pero esto no hubiese sido posible sin una participación muy activa del Estado. El Estado fue quien organizó, digamos, esto que se consideró como una gran revolución agrícola, también quien se encargó de desarrollar la industria, ¿no? La industria a través de pues, los grandes avances científicos provenientes de Europa y también en controlar el sistema financiero. El Estado a través de esta gran constitución, lo digo gran no sino por su alcance, ¿no? No por admirada, sino por su gran alcance, va a traer como consecuencia que se genere una red empresarial, una red de élites hegemónicas empresariales, y van a permitir un desarrollo de expansión territorial muy importante. Recuerden que eh, dentro del país, y esto es algo muy representativo del país, de Estados Unidos, es que dentro del país hay un gran mercado interno que muy pocas veces conoce incluso el exterior, pero es un modelo altamente explotable por su simpleza cultural. Es un modelo social, cultural de consumo, en el cual muchas personas nos sentimos atraídos de diferentes partes del mundo. Veámonos cómo vestimos, veamos el lenguaje que usamos, ¿no? A mí me da mucha curiosidad, por ejemplo, cómo mis amigos, amigas con las que he trabajado, así he convivido en algunas partes, hablan español, pero de pronto aparece palabras en inglés, ¿no? Y eso es algo rarísimo. Y entonces hay un pretexto, es que no sé cómo se puede traducir al español, ¿no? Pero hay una necesidad de verse también muy cercano al mundo anglosajón, ¿no?
nos pintamos los pelos de güero. Estoy simplificando, pero quisiera que entendiéramos eh, cómo cómo se convierte también en un estéreo. Es el que, digamos, un modelo a seguir, ¿no? Y de ahí provienen muchos estereotipos que nosotros estamos replicando o se convierten en nuestros referentes, ¿no? ¿Cuántas personas no vimos el Super Bowl? Eh, eh, y bueno, muchos les van a los Patriotas, ¿no? Yo tengo un amigo que iba a los Rams, ni siquiera sabía, nunca ha jugado fútbol americano en su vida, ni Tochito Bandera, ¿no? Y bueno, ni en la calle hemos jugado fútbol americano, pero me sorprendía su nivel de apasionamiento y creo que tampoco está tan pendiente de todos los partidos, pero hay una necesidad de identificarse con la cultura estadounidense, ¿no? Porque es un modelo que fácilmente se replica. Y en el interior, pues, es muy complejo, es un mercado, es una sociedad muy compleja, muy diversa además, que ha tenido avances, procesos revolucionarios, organizaciones sociales muy imponentes. Sin embargo, hay una concepción que se hace visible y que es fácilmente exportable, ¿no? Recuerden ustedes en la década de los 20, en Europa había un sueño americano, como una gran cantidad de migrantes irlandeses, incluso asiáticos, eh, y de otros países, de otros países de Europa, tenían una necesidad profunda y se convirtió en una gran ilusión viajar, migrar hacia Estados Unidos para encontrar con el sueño americano. Ustedes ya lo han visto, estas poblaciones o estas migraciones masivas, ¿no? Estos éxodos en donde familias completas intentan llegar a la frontera norte para poder cruzar a Estados Unidos. Bueno, todo esto no es nuevo, inicia desde el siglo XIX, se va consolidando, pero en el exterior, políticamente, la forma en que Estados Unidos se expande es a través, en principio, de la doctrina Monroe. Ustedes la identifican, ¿no? La doctrina Monroe era algo así como América para los americanos, y lo decían en un sentido idealizado, religiosamente romántico, e incluso con una dosis de proteccionismo, pero sabemos que para ellos era muy importante extender sus fronteras, ¿no? Y bueno, como decía el odiado Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? México ha tenido grandes influencias, grandes efectos. Cuando fue la crisis del 2008, decía, Estados Unidos le da una gripe y nos da pulmonía, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Eh, Les digo todo esto porque si bien en la lectura lo que nos trata de describir, y lo describe muy bien porque considero que estos autores tienen esa capacidad de concentrar desde una perspectiva crítica, de concentrar mucho material histórico. Ustedes ya vieron, hay una gran cantidad de citas, hay una gran cantidad de autores que todo el tiempo están retomando, ¿no? Sin embargo, no podemos identificar solamente, y no es objetivo de los autores, y yo creo que tampoco ustedes tienen esa concepción, pero quisiera aclararlo, es que el capitalismo global en, en Estados Unidos, si bien comienza de una manera impresionante durante la segunda posguerra, esto no comienza ahí, ¿no? Ya desde 100 años atrás comienza un proceso de consolidación del Estado-Nación y también hay un proceso de expansión muy importante. Ya en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene colonias en toda América Latina, tiene un vínculo muy fuerte con el Pacífico, con los países asiáticos, tiene ya una participación importante en el Medio Oriente, especialmente en los países árabes. Entonces, esto no es nuevo, no comienza, digamos, aquí. Sin embargo, es importante los detalles que nos dicen los autores porque sí es un punto de ruptura.
es un punto de inflexión. La participación de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial va a ser muy importante en el terreno político, económico, social, cultural. Eh, entonces, eso me parece que no podemos perder de vista. Eh, y bueno, ustedes ya saben, con todos estos procesos de reconstrucción de Europa, de la economía europea, en realidad lo que se pretendía hacer pues era que Estados Unidos empezara a tener mayor hegemonía y además a sustituir a los países europeos que antes dominaban la escena económica, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante. Yo creo que seguimos viviendo en una Estados Unidos sigue siendo un país hegemónico de gran influencia, un mercado impresionante en donde concentra una buena parte de las exportaciones que se desarrollan en todos los países. También tiene una gran capacidad productiva en muchos sentidos. El dólar es una de las monedas más importantes a nivel global. Eh, Militarmente tiene una gran potencia y una gran influencia en una buena parte de los países del occidente. Y entonces, en ese sentido, tenemos que pensar y tenemos que reflexionar qué representa Estados Unidos para la economía mexicana, qué representa la economía estadounidense, incluso y que de algún modo determina nuestras formas de interacción social, nuestros gustos, nuestras apreciaciones. Ustedes vean Netflix, seguramente el 80% de ustedes tienen Netflix, pues las películas de ahí son hollywoodenses y generalmente todas son muy malas, ¿no? Vean las películas de Marvel, yo me las aventé todas en un mes, me obligaron un poco, eh, y ninguna me gustó, pero son producciones impresionantes, ¿no? Eh, y obviamente son muy atractivas. Entonces, y también pues todo es Team América, ¿no? Los estadounidenses salvando al mundo, ¿no? Todos hombres blancos, heterosexuales. ¿Qué otra cosa? Hombres blancos, heterosexuales, católicos, barbudos, ¿no? Parecen algunas mujeres ocupando papeles relativamente secundarios y aparece un afrodescendiente, ¿no? Que yo creo que fue la película que más me gustó y también rarísima, ¿no? Al final. Pero bueno, yo quisiera por eso reflexionar de manera profunda con ustedes el contenido de este texto, porque finalmente el modelo estadounidense, como ya lo dije, a nivel económico, tiene gran influencia en la economía mexicana, que es tal vez lo que nos interesa como economistas, pero también en la vida cotidiana, ¿no? Eh, y también, pues obviamente, es el país hegemónico, es uno de los países más poderosos del mundo, que tiene también influencia a nivel global. Entonces, pues hoy vamos a discutir. Me gustaría que ustedes comenzaran con la discusión, a la exposición de algunos puntos de este capítulo 4 que justamente se llama La puesta en marcha del capitalismo global. Entonces, como ya les mencioné, hace una descripción de cómo Estados Unidos va a tener este proceso de expansión impresionante después de la segunda guerra. Entonces, pues, ¿quién quiere participar? Los micrófonos están abiertos para todos y todas. Estoy con mi teléfono, ya les dije que se despuso mi compu, que estoy consternado. Entonces, y no puedo ver muy bien quién levanta la mano. Entonces, ustedes, por favor, entrenle. Y si no hay nadie, pues yo lo elijo al azar. Entonces, es mejor que ustedes hablen. Adelante. Profesor, buenos días. Ya. Valbuena. Hola. Bueno, rescato acerca de la lectura el que pues ahora vemos el por qué Estados Unidos tiene ese potencial global, o sea, no solamente siendo él, sino salvando todo un continente o impulsándolos un poquito con este plan Marshall. Con el autor por ahí menciona que es el salvaguardar el capitalismo europeo. Entonces eso me parece un buen punto, pero lo que yo también puedo notar, y también lo marca el autor, es que, por ejemplo, en Japón, Corea del Sur o en Taiwán, siempre es un apoyo, pero de una manera muy distinta. ¿Y por qué también no tener el mismo trato con los países orientales, occidentales? O
¿por qué no en nuestro mismo continente, en América? Entonces eso es lo que yo me gustaría aportarle, nada más. Sí, muy bien. Yo creo que se ha analizado muy poco el plan. Ay, sí. Se ha analizado muy poco en realidad los alcances del plan Marshall, ¿no? Como tú dices, a veces lo identificamos como un plan de reconstrucción, pues que va a permitir de algún modo, pues que los países que estaban, su infraestructura estaba completamente destrozada, tuvieran la capacidad de levantarse, ¿no? De esas cenizas generadas por la guerra. Sin embargo, como tú lo mencionas, lo que intentaba garantizar Estados Unidos era salvaguardar al capitalismo europeo y además hacerlos su aliados. Sabía que la recuperación industrial de Europa iba a permitir el control del mercado europeo, el control de los aparatos productivos europeos, el control del sistema financiero europeo, ¿no? Entonces, esto va a ser muy, muy importante. Además, la influencia que había ganado Estados Unidos al quedarse con una parte de Alemania, ¿no? Bueno, no quedarse, pero tener una gran influencia de una parte de Alemania, ¿no? La Alemania no soviética, la Alemania como ellos consideraban democrática. Ese terreno estratégico que se encuentra prácticamente en medio de Europa Occidental, le permitió tener una gran influencia en toda Europa durante muchos años. A través del Plan Marshall se generó un proceso de financiamiento muy importante, el aseguramiento de los mercados, eh, y a nivel territorial también pudo tener una expansión militar muy importante. De ahí surge la OTAN, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial. Otro punto que habías mencionado, algo que se generó, pues hay un video muy, muy interesante, no sé si lo puedo compartir por aquí. A ver, déjenme. Bueno, hay un video muy interesante como a partir de la década de los 40 comenzó un proceso de negociaciones entre los países americanos y también los países africanos, en donde decían eso, América Latina decía, bueno, nosotros también tuvimos afectaciones por la Segunda Guerra Mundial en nuestros aparatos productivos, necesitamos también un plan de reconstrucción, y hubo varias reuniones, una de ellas se llevó a cabo en Chapultepec en 1947, y en donde se concentraron algunos líderes políticos y económicos, y bueno, se planteaba un proceso de financiamiento y también de apoyo liderado por Estados Unidos. Posteriormente, en 1948, se iba a llevar a cabo esta conferencia en Bogotá. Hubo grandes manifestaciones porque había una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras en América Latina que no estaban de acuerdo con la intervención estadounidense. Y hubo revueltas, y en esa mataron a Jorge Eliezer Gaitán, que iba a ser el candidato a la presidencia, era el candidato a la presidencia de Colombia y tenía gran popularidad, y en esa revuelta, en esa manifestación lo asesinan. Entonces, de hecho es una escena muy, 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 eh, muy conocida y se le denomina el Bogotazo, porque todos identificaron al autor material y una turba de personas asesinaron a golpes, ¿no? Y pusieron su cadáver así, escenas feas, pero como se ven en México casi todos los días, en donde aparece el cuerpo, ¿no? El cuerpo del asesino de Jorge Eliezer Gaitán. De hecho, Fidel Castro andaba ahí en las revueltas estudiantiles, se iba a reunir con Jorge Eliezer Gaitán, pues ya no pudieron, pero ahí se rompió el pacto de negociación entre los países de América Latina y Estados Unidos para generar un proceso de reconstrucción de Marshall. Algo que estableció Estados Unidos fue decirles, miren, ustedes abran su mercado. Si quieren recuperarse, abran su mercado, abran su economía a las inversiones. Busquen la manera de exportar más, especialícense dentro de la División Internacional del Trabajo. Ahí comienza un proceso también de lo que se puede denominar neoliberalismo, ¿no? Pero esto es muy importante y creo que lo mismo sucede con África, Asia. Con Asia, recuerda que Japón, ¿no? Pues fue destruido por la bomba Hiroshima, ¿no? En Nagasaki,
y en realidad Estados Unidos jugó un papel muy importante para su proceso de reconstrucción. Fue digamos, el perpetuador, pero después se convirtió también en que le contribuyó a que también se reconstruyera. Entonces esto es paradójico, pero muy interesante. Adelante, ay, pues, ¿quién está? Andrea, por favor, y luego Kat. Sí, hola profesor. Yo la verdad no sabía tanto de este plan, así que investigué y lo que encontré es que fue un plan ideado por Estados Unidos para poder apoyar económicamente a los países de Europa, como ya lo habían dicho, que estaban totalmente devastados y no tenían disponibilidad financiera. También encontré algunas causas de este plan. Tenemos que fue reformar un continente europeo que ayuda a frenar la diseminación del comunismo y también bueno, con influencia soviética. Y también tenemos que necesitaba apoyar a las naciones libres de su lucha en contra de los intentos de subyugación por parte de las minorías armadas o por presiones exteriores. También tenemos que una de las causas fue favorecer la creación de sociedades prósperas, donde haya más derechos laborales, bienestar social, económico, etcétera. También teníamos que era apoyar las industrias y empresas norteamericanas en la exportación de productos hacia el viejo continente. Y esas fueron como algunas causas que encontré acerca de este plan. Y era lo que quería agregar. Sí, muy bien, Andrea, muchas gracias. Es una aportación muy importante. Adelante, Katia. Sí, ¿verdad? Sí, profe, buenos días. Bueno, pues sobre la lectura, sobre que, bueno, que habla sobre el plan Marshall, me pareció interesante cómo Estados Unidos, quería, pues aprovechando ese momento en el que se encontraba muy devastada la parte de Europa en la que había sucedido, pues, la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, querían aprovechar pues, esa oportunidad para poder decir de una manera que querían apoyar para que salieran adelante, pero de igual manera quería poner pues ahí iba a ser principalmente él iba a importar, ¿no? Como que todo lo que ahí iba a estar dando, entonces iba a ganar igualmente, yo creo que más de lo que estaba dando. También me pareció interesante como pues decía que era para poder como competir, ¿no? Que decía que era para poder tener una competencia en un mercado, pues con alguien que estuviera a la par, porque si no, pues no tenía como un gran chiste. Y pues me llamó la atención el plan Marshall, ¿no? Cómo intentan ayudar a... Bueno, también me parece que hay un autor ahí que dice que ya, bueno, o sea, estudiándolo bien, ni fue como tan relevante, o sea, que ellos hubieran podido conseguir estos logros o se hubieran podido recuperar de una manera igual, sin la necesidad pues de esto de que Estados Unidos intervinió. Sin embargo, el plan Marshall fue pues fue muy importante y pues y muy relevante en su tiempo, aunque Estados Unidos puede que se haya beneficiado más de lo que quería o intentaba ayudar. Y pues como que siempre es así con Estados Unidos, ¿no? Siempre quiere meterse. Pero pues bueno, básicamente eso fue lo que más me llamó la atención. Sí, claro, además es algo muy interesante porque dices, como tú mencionas, ¿no? Incluso es cuestionable los posibles avances del plan Marshall. Uno de los autores que a mí me llamó la atención habla sobre el imperialismo por invitación, ¿no? Aquí comienza una etapa, el plan Marshall se presenta justamente como una especie de imperialismo por invitación. Estados Unidos los estaba invitando a que formaran parte del imperio y estas élites europeas utilizan tanto el poder y los recursos económicos estadounidenses para poder establecer, ¿no?, sus sistemas políticos, sus regímenes económicos, sus formas de desarrollo y producción muy importantes. Algo que no debemos perder de vista porque en realidad el plan Marshall también se consideraba un plan meramente económico, ¿no? Ya lo vimos un poco al inicio de la lectura, como de algún modo solamente o dentro de la lógica económica que era la más importante, eh, era la necesidad de crear, ¿cómo decirlo?, como de que Europa se convirtiera en un gran comprador, ¿no? Y que tuviera una capacidad sustancial para comprar una gran cantidad de productos. Entonces,
esto de algún modo eran los objetivos iniciales del Plan Marshall y también de esta colaboración que Estados Unidos estaba haciendo a Europa. Sin embargo, hay otro componente y me gustaría que alguien lo mencionara, que lo discutiéramos, porque de pronto no solamente existe el sector empresarial, la élite gubernamental, sino que también hay una constelación de clases y fuerzas ideológicas y también el desarrollo de movimientos obreros europeos muy importantes que van a presionar de una manera muy fuerte a estos estados, a estos gobiernos en donde hay una participación muy fuerte por parte del sector empresarial y van a presionar para que haya cambios. ¿Cuáles son los cambios que empujan este radicalismo que surge del proletario y de los movimientos obreros y de los sindicatos y de la sociedad civil en general? ¿Qué es lo que se genera? Esto es muy importante porque va a ser algo que vamos a discutir las próximas clases, pero me parece que es muy importante que nosotros lo analicemos. A ver, anda por ahí. eh, Jacqueline Sevilla. ¿No está? ¿O está Leonardo? Sí, profe. Ah, ¿tú podrías como responder esa pregunta, Leo? ¿Cuál es Eh, el papel que desempeñan los sindicatos, las movilizaciones obreras y qué es lo que logran o qué es lo que alcanzan, qué es lo que a través de eso comienza a desarrollarse? este, pues si no mal recuerdo, bueno, obviamente todo los movimientos, sindicales, eh, se hacen en favor de los obreros para mejorar, las condiciones, de trabajo que se viven en esta situación de auge capitalista, ¿no? Donde las jornadas, laborales son, son muy demandantes, entonces, creo que son como un contrapeso para este expansionismo capitalista que se da. Mm, Sí, claro. Bueno, ustedes sabemos, ya lo hemos discutido aquí, ustedes saben y ya lo hemos discutido acá, cómo pues siempre la movilización social fue un papel muy importante para poder contrarrestar, como ya lo dijo Leonardo, eh, que digamos contrarrestar las fuerzas y los efectos de las clases sociales dominantes, ¿no? Del sector financiero, del sector industrial, de los grandes terratenientes. En este caso, los obreros europeos también jugaron un papel muy importante. Algo que comienza a desarrollarse especialmente en Europa es justamente la fuerza de los partidos laboristas, los partidos con una orientación socialdemócrata. Algo que sucede, y ustedes recuerden cómo en estos momentos, después de que se sale de una crisis, hay un momento en el que comienza un repunte importante de la economía y ahí se presentan altos niveles de crecimiento económico, una gran cantidad de empleo, ¿no? Y también las condiciones de los trabajadores comenzaron a cambiar, ¿no? Las condiciones de vida, las condiciones de consumo, y entraron justamente en un proceso de productivismo, del productivismo asociado con el modelo estadounidense. Esto, como ya lo mencioné, eh,
va a permitir que haya cierto control social dentro de los movimientos obreros. Además que hay un incremento salarial muy importante. Aquí comienza también a consolidarse, fíjense cómo esto es importante, consolidarse también lo que conocemos actualmente como la familia tradicional, ¿no? En donde está la mamá, el papá, los hijos, el perro, son católicos, cristianos, van a misa los domingos, tienen carro, el hombre trabaja, la mujer se queda en casa realizando trabajo no remunerado, eh, tiene que cumplir determinadas funciones. Aquí comienza a desarrollarse justamente esta concepción. Pero esto se consolidó a través de lo que se considera en la constitución de los estados de bienestar y procesos de planificación económica que van a permitir un renacer, como lo mencionan los autores, de los mercados capitalistas. Esta forma de organización social, como ya les dije, en donde el hombre, los hombres, eran los encargados de dar el pan, de ganarse el pan de cada día, y las mujeres que estaban de algún modo en el mundo privado de la sociedad, dentro de las familias. Y además, no solamente eso, ahí, a través de eso se consolida un estado de bienestar y ahí comienza el desarrollo de un conjunto de políticas que van a ser muy importantes. Ya lo habíamos discutido antes cuando hablábamos de Roosevelt, ¿no? Cuando genera su estado benefactor, de algún modo van a ser la base, pero el estado del bienestar que se construye en Europa se va a generar a través de dos elementos que van a ser muy importantes. Por un lado, es el informe de Beveridge, que Beveridge era una persona, un intelectual muy importante, y le encargan que realice un informe para dar cuenta sobre la situación de la sociedad inglesa después de la Segunda Guerra Mundial y qué es hacia dónde deben orientarse las nuevas políticas. Y se genera una serie de acciones para garantizar lo que se denomina seguridad social, eh, y poder alcanzar lo que se considera como un ciudadano social, ¿no? Entonces aquí se desarrollan instrumentos como las jubilaciones, las pensiones, los seguros de vida por accidente, muerte. También se constituyen los grandes servicios de salud, entre otros elementos. Y eso por un lado. Y por otra parte, comienza a tomar una gran relevancia, una gran importancia, lo que Keynes había escrito en 1936 con su teoría general. Entonces, la combinación entre el plan Beveridge y la política económica basada en la teoría de Keynes van a permitir la reconstrucción del Estado capitalista a través de lo que considera el Estado, lo que se considera como el estado del bienestar. Y también va a haber un comienzo de un proceso de planificación de las actividades productivas, planificación de la vida pública. Esto no puede ser posible sin que haya un control social muy importante. Entonces, y a diferencia de otras épocas, si bien hubo grandes manifestaciones, grandes movimientos obreros y sindicalistas, porque se comienzan a conformar también dentro de la industria y de otros sectores, se van a generar a través de incrementar los niveles de vida de la población. Y esto va a ser muy importante. Ahora, ¿de dónde proviene? Ya vimos de dónde proviene el estado del bienestar, que es la combinación entre el informe Beveridge y también la teoría económica sustentada en la teoría general de Keynes. La planificación económica tiene una influencia directa y muy fuerte por parte de lo que se estuvo desarrollando en la Unión Soviética en sus primeros años, que eran los planes quinquenales. La palabra, de hecho, todavía no se sabe cómo usar la palabra planeación o planificación. Generalmente en las economías capitalistas no se usa el término planificación, porque eso es un término usado para los países de orientación socialista. Entonces inventaron la palabra planeación, pero la verdad la palabra planeación tenía que ver más con planos o con un aeroplano que estaba planeando para poder encontrar algún tipo de estabilidad o poder volar, ¿no?
Sin embargo, a partir de ese momento comienza a desarrollarse en los diferentes países procesos de planeación muy importantes. Hoy tenemos en México un sistema de planeación, hay un plan nacional de desarrollo que el gobierno, cada que entra, digamos, toma el poder ejecutivo, tiene que presentar el gobierno un plan nacional de desarrollo y se tiene que ajustar todas sus acciones tienen que ajustarse a la serie de objetivos que se ha planteado dentro de esa planificación. Bueno, estos procesos de planificación comienzan durante este periodo. Entonces, va a ser muy importante por ello. Y esto no hubiese sido posible, como les mencionaba antes, por un lado, por la presión de los y las trabajadoras que estaban exigiendo mejoras en las condiciones de vida y el capitalismo tuvo la necesidad de reconfigurarse de una manera tal de continuar creciendo, recuperarse de las grandes crisis que había experimentado, pero también tenía que mejorar las condiciones de vida de la población. Y es ahí que se establece un estado de bienestar y se generan procesos de planificación económica muy importante. Entonces, pero esto no hubiese sido posible tampoco, ¿no? Sin un papel del Estado eh, realmente activo y por un lado, pues para poder sacar a la economía occidental de la gran crisis generada desde 1929, ¿no? Y que continuó, digamos, hasta 1945, hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto va a permitir esta gran capacidad de los diferentes estados, la asociación directa con Estados Unidos, a que se estructurara una reconstrucción muy importante de los estados europeos y con ello eh, un dominio muy importante por parte de Estados Unidos, ¿no? Frente a este mercado o a estas economías y estos estados europeos que se habían o que se estaban reconstituyendo de una manera muy importante. ¿Algo más que quieran mencionar hasta aquí? Hay algo que me parece también interesante, no sé ustedes qué opinen, justamente la parte del desarrollo del Plan Marshall, cuando habla del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Eh, pues nosotros hemos hablado un montón sobre eso, ¿no? Porque pues ahora incluso el presidente actual de México ha criticado mucho el papel del Fondo Monetario Internacional en las medidas que ha eh, digamos, en las medidas que ha sugerido a los países de América Latina y además condiciona, ¿no? Condiciona el apoyo económico, los préstamos, los créditos, el financiamiento, a condición de que lleven a cabo toda una serie de cambios y reformas estructurales, ¿no? Pero aquí surge también el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes qué revisaron sobre esto? Profesor, igual, Valbuena. Sí, adelante. Justamente era lo que también le comentaba a la clase anterior, que me causaba conflicto que las ONGs, siempre que brindan estos grandes préstamos multimillonarios a países africanos, o no sé, del tercer mundo, como lo denominan, siempre condicionan este préstamo. O sea, de que el país que recibe el préstamo no lo puede utilizar como él quiera, sino como el país que da el préstamo o la organización que da el préstamo defina. Es algo que de igual forma, pues concuerdo con lo que acaba de decir acerca de nuestro presidente y su crítica hacia el Fondo Monetario Internacional, que además de no ser un préstamo generoso, ¿no? Porque genera réditos y o sea, al final de cuentas se paga más de lo que la ayuda en su momento nos da. Entonces, yo rescaté que la ayuda, igual desde este texto, era para lo que el ayudante considerara y no para lo que el ayudado necesitaba de verdad. Y hasta la actualidad lo veo así. O sea, que los países marginales y los países que en verdad necesitan, ya sea para saciar hambre de su población o reactivar su economía, no, no destinan estos grandes préstamos que hacen todas estas organizaciones para eso, sino
pues para lo que ellos digan, o lo que ellos crean que es importante, o lo que les conviene, mejor dicho. Sí, claro, Mario, y me parece bien interesante lo que tú mencionas. Yo creo que ustedes ya han revisado el, el decálogo del consenso de Washington, ¿no? ¿Ya lo han revisado? Bueno, échele, No. se los voy a pasar y son 10 puntos nada más. Y fue a través de ese decálogo que se estableció el neoliberalismo, digamos, ¿no? Lo que hoy conocemos como neoliberalismo económico. Pero algo que nos menciona el autor, bueno, forma parte de estos planes liberales de Bretton Woods, ¿no? Que tienen un objetivo muy importante, por un lado, de reconstruir el sistema financiero y también el sistema comercial que estaba relativamente destruido, y esto surge como una primera necesidad. De hecho, Keynes, después de la Primera Guerra Mundial, él ya estaba pensando en un conjunto de organismos internacionales que regularan a las bancas, fundamentalmente, y también que regularan los créditos y el comercio exterior, ¿no? Porque estaba, digamos, funcionando de una manera muy anárquica. Sin embargo, estas agencias, como le llama el autor, intergubernamentales universales, desempeñaron un papel muy importante para como un proceso de empobrecimiento de los vecinos, de los países vecinos. Y esto generó también una situación de dependencia por parte de estos países empobrecidos. Tuvo un papel importante estos, eh, estas agencias internacionales, ya que a través de ellos se establecieron y se reconstruyeron muchas de las bancas, no solamente en Europa, sino también en América Latina. De hecho, a través de estas organizaciones internacionales, fue que se generaron lo que hoy se denomina como los money doctors. Hay una autora muy interesante que se llama Sarah Bab, y ella analiza justamente a los money doctors y habla de que eran un conjunto de intelectuales en materia económica que iban a dar consejos a los países no desarrollados, ¿no? Eh, para aconsejaba cómo tenían que manejar sus finanzas, cómo tenían que desarrollar su banca, y eran estas personas pues blancas, ¿no? Que venían incluso cargados en hombros de las personas que originarias de esos países a donde llegaban, y generaban toda una serie de cambios estratégicos, pero que no necesariamente beneficiaba a, eh, a los países en donde estaban dando las recomendaciones, sino que permitían la llegada de los capitales extranjeros, en este caso de Estados Unidos. Este va a ser el papel que va a desempeñar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Ustedes saben, el Banco Mundial es el que se encarga de regular la política fiscal, y el Fondo Monetario Internacional, como su nombre lo dice, se encarga de regular la oferta o la política monetaria. Entonces, esto va a ser muy importante, y todo va a ser a condición de que se ajusten a los lineamientos establecidos por estos organismos internacionales, y que no se ajuste era prácticamente erradicado de estas grandes organizaciones. Entonces, esto va a ser muy importante. También comienza un proceso a través del cual se desarrolla el establecimiento de diversos acuerdos, como por ejemplo el GATT. Ustedes recuerdan seguramente en sus clases de historia o en algún momento han oído hablar que en 1982 el Estado mexicano, el gobierno mexicano se integró al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, y se puede decir que fue un momento clave porque comienza un proceso de apertura de las fronteras en materia comercial, y también se considera que hubo una reducción de las regulaciones que protegían al mercado interno. Por lo tanto, puede ser el inicio más contundente del neoliberalismo en México. Pero justamente comienzan a partir de la década de los 50 todo este desarrollo de establecimiento de acuerdos y de negociaciones, en donde estaba de por medio la reducción de aranceles y también un incremento
de la exportación de bienes eh, para los países que se encontraban implicados, ¿no? Esto permitía una flexibilidad muy importante en las negociaciones bilaterales como multilaterales y de algún modo en estos procedimientos de negociación los estadounidenses siempre mantenían una ventaja política frente a otros países que eran marcadamente menos ricos. María Fernanda, adelante, gracias. Me había cansado. Sí, profesor, buenas tardes. Bueno, lo que sucede aquí es que, bueno, al discutir todo este tema, me surge una duda. Muchos países dicen que es de una índole muy benéfica volverse globalizarse, abrir sus fronteras y expandir las empresas y todo, pero aquí me surge la duda. Lo que pasa es que un país al globalizarse, como en este caso lo mencionábamos Estados Unidos, pues el beneficio va más para ellos, no tanto para la población que vive en esas zonas. Puede ser un beneficio, sí, en el sentido de que al globalizarse y a la entrada de nuevas empresas hacia un país, pues obviamente va a haber generación de empleos, lo cual pues puede beneficiar mucho a la parte económica del país. Sin embargo, se sigue viendo más beneficiado todavía pues el país de donde vienen esas empresas, no tanto donde se están ubicando. Entonces, sí sería más recomendable para un país con pobreza, abrirse a la globalización o quedarse más allá como de que en el consumo de que, ay, no sé, se me fue la palabra, el consumo donde básicamente compran lo que producen en su país. Entonces, ahí sí también puede ser como que benéfico porque pues, obviamente estamos apoyando al producto nacional, justamente al producto nacional, pero pues ahí sí como que me surgió la duda. Entonces, ¿realmente las globalizaciones es algo benéfico para un país o de plano es mejor quedarse con el consumo nacional? Fíjate que yo creo que es una muy buena pregunta, María Fernanda, y además yo creo que es una pregunta de tesis, ¿eh? Que responderla yo creo que nos podemos tardar muchísimos años y tendríamos que revisar muchísimos documentos y por eso es importante tu pregunta. Eh, pero yo creo que ya no podemos dejar de pensar en clave de globalización. Estamos en un mundo totalmente interconectado, en un mundo en donde las finanzas, si se caen las finanzas en este momento de Corea del Sur, estoy seguro eh, que México va a resultar muy afectado, ¿no? Entonces ya no se puede pensar en términos meramente nacionales, ¿no? En donde las fronteras van a determinar pues prácticamente el destino de quien se encuentra en las fronteras y no van a ser afectados aquellos que se encuentran fuera de ellas, ¿no? Y ya es muy difícil pensar en ese sentido, no podemos concebir, digamos, a la globalización. Yo creo que el gran problema de todos estos procesos es que cuáles son las intenciones que hay detrás del establecimiento de una industria, por ejemplo, ¿no? Y algo que se ha identificado y que seguramente ustedes lo han visto es cómo las empresas, no solamente extranjeras, sino también nacionales, que se establecen en cualquier lugar, aprovechan todos los recursos naturales, ¿no? Se aprovechan de una manera hasta agotarlos. También generan un trabajo totalmente precarizado. También rompen, o sea, trabajo precarizado en que los sueldos son muy bajos, o sea, sí dan una gran cantidad de trabajo y atraen, ¿no?, a mano de obra, pero viven en unas condiciones de precariedad muy fuertes sus trabajadores, con altos niveles de explotación, con altos niveles de insalubridad, ¿no? Eh, por otra parte, también genera una serie de transformaciones en el lugar en donde se establece socialmente, cambian las interacciones y las dinámicas sociales, a veces de manera positiva, pero en la mayor parte de las veces de una manera que no beneficia a la sociedad, se presentan otros problemas sociales. Pienso, por ejemplo, en las maquilas que se establecieron durante principios de la década de los 90, finales de los 80, principios de los 90, con esta concepción, ¿no?
María Fernanda, así como lo que vamos a hacer es instalarnos en territorio mexicano para poder dar empleo. Es una mano de obra barata, ¿no? Eh, y también solamente vamos a contratar a mujeres que, pues recordemos que las ciudades fronterizas también durante una buena parte de la década de los 80 y los 90, una buena parte de los hombres migraban hacia los Estados Unidos, entonces había una gran cantidad de hogares sin los papás o los hermanos que iban creciendo porque iban a trabajar a Estados Unidos. Entonces, bueno, se establece un conjunto de maquilas y lo que trajo como resultado fue una enorme descomposición social que posteriormente se presentó en el caso de los campos algodoneros, ¿recuerdan? De los feminicidios, de las muertas de Juárez. Ese es el gran problema de, digamos, de los procesos de industrialización que se desarrollan en nuestros países, que generan grandes estragos sociales, porque no están orientados necesariamente a beneficiar a las poblaciones, sino que están orientados solamente a la acumulación por la acumulación misma a costa de lo que sea. Yo creo que ese más que pensarnos en si son buenas las industrias o no, extranjeras o nacionales, yo creo que sí estaría bien pensarse por qué generan tantos efectos sociales adversos, ¿no? Y eso puede ser un tema de discusión muy amplio, pero es una pregunta muy interesante. Es una pregunta interesante, María Fernanda. ¿Alguien más tiene una opinión respecto? Bueno, yo podría, no sé si agregar algo propiamente, pero bueno, comentar. Bueno, yo diría que, que la introducción de capital extranjero dentro de un país depende más propiamente de la capacidad de este país en cuestión y que propiamente, sí, la capacidad de apertura que podría soportar, por decirlo de algún modo, una nación ante un mundo globalizado también corresponde a, primero, su capacidad o productiva para poder competir precisamente sus productos, lo que vaya a ofrecer, para que no dependa tanto de lo que el capital extranjero introduce dentro de la nación, porque, bueno, creo que esto es problemático tanto para instaurar la hegemonía político-económica y social de otras naciones aún más potentes, como pues prácticamente lo ha sido el caso de Estados Unidos, Inglaterra cuando tenían las colonias, que eso es un, pues sí, una práctica colonialista que es prácticamente empezar a infestar naciones, así sean las más pequeñas, de sus propios capitales para precisamente hacerlas laborar o trabajar o conducirlas de algún modo, utilizarlas como artífices para los medios de estas potencias principales. Es curioso, retomando lo que hablaban hace un tiempo, sobre las condiciones que ponen, ¿cómo decirlo?, los agentes financieros. Una pregunta, ¿se escucha el ruido de fondo? Sí. Sí, aunque permítame un segundo, solo voy a dudar. Te desconcentra, pero por nosotros no hay problema. Ya, perdón. Fuiste regaño. Es que me estaba soplando mi comentario. Ok. Ok. Sí. Bueno, volvemos a lo mismo. Las instituciones financieras juegan este papel, ¿no? Ponerte las condicionantes para poder otorgarte los recursos que estás buscando. Creo que esto es una condición no simplemente observable a nivel internacional. Creo que, o sea, sí estamos, lo observamos, ¿no?, con los condicionamientos que Estados Unidos ponía durante el Plan Marshall, que yo rescaté 4, que eran aceptar, equilibrar los presupuestos públicos, era pues prácticamente una reorganización en la forma en la que se estaban utilizando los recursos propiamente del Estado. El segundo era restaurar la estabilidad financiera interna, que, bueno, hacer unos ciertos ajustes para alcanzar un poco de un equilibrio más óptimo y en el caso de que hubiera déficit y situaciones financieras iguales, similares, pues contrarrestar un poco estas situaciones. Lo otro sería estabilizar los tipos de interés a niveles más realistas. Supongo que eso tendría que ver más ligado como una estrategia para que los países propiamente pudieran recuperarse.
y cada uso del dólar debía ser aprobado primero por Estados Unidos. Este último punto es donde me focalizo un poco más. O sea, no creo que sea una situación que observemos únicamente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Realmente creo que esta situación, este esquema financiero, por decirlo de algún modo, está vigente incluso en los sectores microeconómicos más elementales, por decirlo de algún modo. Las instituciones financieras hacen valoraciones de las entidades a las que les van a otorgar pues sí, los capitales, primero para evaluar todas estas cuestiones de, ok, ¿me será redituable? ¿Me regresará a mí? ¿O simplemente lo doy por capital perdido? Entonces, en cuestión de esto, y ya así como que recuperando un poco de la lectura, el plan, esto era el papel, lo que buscaba el plan Marshall, esto era el objetivo principal de Estados Unidos, era introducirse, expandirse y meter su capital a través de las naciones por su proyecto de reestructuración internacional a la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, pues precisamente, ¿no? Si no mal recuerdo, Estados Unidos llegó a ser uno de los más importantes exportadores de petróleo en toda la región de Europa, al menos creo que hasta 1950, sí, 1950, donde toda la región del Medio Oriente empieza a jugar un papel un poco más activo en este tema de la introducción de su propio petróleo para también ayudar a solventar. Ahora, también creo que es conveniente recordar que, aunque creo que no recuerdo si la lectura lo menciona muy puntualmente, pero bueno, estamos en los albores de lo que es la Guerra Fría, o bueno, ya el conflicto ideológico, uno de los más importantes del siglo. Propiamente, pues también había como que esa carrera financiera y capitalista y socialista, ¿valga? De precisamente expandir la influencia. Al final de cuentas, todas las herramientas financieras que hemos venido comentando, todos estos fenómenos de introducir capitales y globalizar a las naciones para que pues éstas se subordinen, por decirlo de algún modo, a una nación más prominente, importante, pues era a final de cuentas parte de este fenómeno, ¿no? Rusia por su parte, también tengo entendido que hizo varios tratados, para ir anexando naciones, la forma en la que empezaban a trabajar, para propiamente no dejarse vencer por Estados Unidos. Estados Unidos estaba en la misma situación, además de verse empujado por la necesidad natural que es del capital, que es expandirse para seguir creciendo. Estados Unidos se veía presionado, además por ver un mercado potencial ampliamente interesante, se veía muy presionado por toda esta carrera que surge directamente y de forma ideológica con la URSS. Entonces, pues yo creo que, bueno, sí, el sistema financiero, por así decirlo, sigue siendo uno muy importante. Yo diría que, no sé, a veces no me quiero aventurar a decir una expresión, supongo que tan fuerte, pero sí soy de los que creen que el sistema financiero tiene algunas modalidades que siguen permitiendo precisamente que unos se subordinen a los otros para la obtención de los beneficios de unos a costa de los otros, a pesar de que el dinero pues no tiene propiamente un valor. Y vuelvo a lo mismo, esto como lo observamos en todo lo que está pasando con Rusia, ya extrapolando todo esto a la contemporaneidad, pues lo volvemos a transportar a Rusia. Los ciudadanos rusos, pues ya creo que incluso ayer se hizo la noticia de que ya no podían utilizar tarjetas como creo que era Visa y Mastercard, si no mal recuerdo, American Express, y prácticamente sus cuentas estaban congeladas. Entonces todo el capital financiero al final del día pues sigue estando bajo los lineamientos de las personas o entidades financieras que los emiten. Y pues es precisamente lo que ha pasado desde los albores del Plan Marshall. Este plan expansionista de capitales internacionales, pues se sigue reflejando hoy en día, y lo vemos creo que la fragilidad de tal fenómeno en las situaciones que estamos atravesando. Bueno, se están atravesando. Y ya creo que me extendí demasiado, hasta ahí mi comentario. Muy bien, Alexander. Yo debo confesar que me siento orgulloso de ti, me siento orgulloso de ustedes, porque están utilizando justamente las lecturas como un instrumento para interpretar los acontecimientos más importantes en materia económica de nuestros días. Y yo creo que hiciste un análisis muy interesante, recuperaste muy bien de lo que se trata el Plan Marshall,
y que al final tuvo una gran utilidad, y es entender cómo continúan esas mismas relaciones que se constituyeron al final de la Segunda Guerra Mundial, cómo prevalecen hasta nuestros días, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante y es un proceso, digamos, de expansión, no solamente territorial, sino en otras condiciones o en el área del aspecto financiero, que es muy importante ahora. Y bueno, creo que lo hiciste muy bien, me parece muy bueno, y además todos y todas, siempre me gusta esta clase porque creo que son brillantes y parece que les gusta mucho la historia, y entonces yo aprendo con lo que ustedes dicen, y eso a mí me parece muy apreciable. La pregunta que hizo María Fernanda hace un rato me descontroló, y ahora tú lo que dices me parece que nos lleva a otras reflexiones, ¿no? Muchas gracias, Alex. Eh, José Julio, adelante, por favor. Hola, profesor, ¿me escucho? Sí. Ok, ya bajé la mano. Yo ahorita en lo que he estado escuchando la clase, y pues se me quedó igual muy grabada la pregunta que manejaron anteriormente, ¿no? De que, pues, ¿qué tan necesario es actualmente la globalización y pues el capitalismo, ¿no? Dentro de esta nueva forma en la que pues la sociedad mundial vive. Igual con lo que dijo mi compañero Alexandre, de que, ¿cómo se dice? Pues que depende, ¿no? Si un país puede soportar pues mucha carga globalizada, vamos a ponerle. Y yo pues se me ocurrió que esto también tiene que ver mucho con lo social, por el hecho de que, pues bueno, muchos países, bueno, los mejores ejemplos pues son Estados Unidos, China, Corea del Sur, en cuanto a que su manufactura, las cosas que ellos ocupan, que ellos consumen, son hechos en ese mismo país y están muy orgullosos que eso. Esto pues de una u otra manera conduce a que tienen esos países un sentimiento de nacionalismo muy fuerte. Y en otros países en donde más que producir, consumen lo que se hace en otros países, pues a lo mejor ese sentimiento no es tan grande. Y de alguna manera, pues también puede repercutir de manera negativa en la economía ya a nivel país, a un nivel más macroeconómico. Y bueno, México pues sí tiene muchas empresas grandes, importantes, e incluso varias a nivel mundial, como lo es Bimbo, por ejemplo, pero incluso algunas, haciendo alusión a una tarea que hice de otra materia la otra vez, algunas de estas empresas antes existían, hoy ya no existen, ya sea que se hayan fusionado con otra empresa mexicana para subsistir o que se hayan fusionado con una empresa internacional para lo mismo. Y esto poco a poco pues ha ido transmutando a lo largo del tiempo. No es bueno ni malo, pero pues es interesante. Creo que lo ideal sería en dado caso, porque bueno, el mundo pues está globalizado, eso no se puede negar. No podemos tapar el sol con un dedo, y sobre todo menos México. Yo creo que pues está, pues su vecino del norte es Estados Unidos, y es uno de los mejores ejemplos, si no es que el mejor ejemplo de esta combinación de manufactura dentro de este mismo país con nacionalismo. Y bueno, supongo que lo mejor sería encontrar un equilibrio que pues la verdad no sé cómo se pueda solucionar, porque como usted dice, esa pregunta es muy, muy interesante, y para encontrar una respuesta, si no concreta, más acercada a eso, a hacer una respuesta más objetiva, pues sí, se requiere de mucho análisis, de muchos años de estudio. Sí, José Julio, me parece bien, bien interesante lo que aportas, porque ya incluyes algunos elementos que son muy importantes. Por ejemplo, el tema de los controles gubernamentales, ¿no? Porque, el tema de los controles gubernamentales, porque es como, también pensemos en China. En China hay una gran cantidad de industrias extranjeras, pero, pero hay una serie de condiciones que deben cumplir, ¿no? Y hay en algunos casos, hay momentos en donde el gobierno chino, después de unos años de que la industria se instaló, obtuvo beneficios, se expropia esa industria, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante también.
y creo que tienes razón, hay que pensar también en los controles gubernamentales para el establecimiento de industrias extranjeras, ¿no? Ustedes lo han visto, cómo hay grandes problemas y grandes conflictos sociales que se dan en diversas comunidades porque no quieren a la industria de Bonafont en la actualidad. ¿Sí han visto ese debate? Incluso hubo un maratón, ¿no? El domingo de Bonafont y, había otra, digamos, la publicidad de los movimientos sociales que decían que carrera para sacar a Bonafont del país, que solamente explota el agua. Y entonces algo que sucede es que también el gobierno da concesiones de una manera inmediata y sin tantas condiciones para que no resulte tan afectada la sociedad, ¿no? Y como decíamos hace un rato, el medio ambiente. Entonces, sí, yo creo que los controles gubernamentales juegan un papel muy importante para el establecimiento de la industria. Algo que tú mencionas también, José Julio, y que me parece central, es justamente cuáles son las características de la sociedad. Fíjense, en Europa se tardó 300 años o más para pasar de una economía tradicional agrícola a una economía industrial. En México y en los países de América Latina y en los países que se consideran subdesarrollados, de acuerdo a la tipología que usa la CEPAL, nosotros nos encontramos en una situación de heterogeneidad estructural y como tú bien lo mencionas, José Julio, tenemos regiones en donde son completamente agrícolas tradicionales, tenemos regiones en donde solamente se producen bienes manufactureros y tenemos grandes complejos urbanos e industriales, pero hay una heterogeneidad industrial y tampoco esos sectores se conectan entre sí. El campo mexicano no necesariamente provee de materias primas a los sectores manufactureros industriales, ¿no? Entonces hay una enorme heterogeneidad que no se puede homologar, ¿no? O sea, no puede haber una vinculación importante en todos los sectores de la economía. Entonces, como tú lo mencionas, es un debate muy fuerte. No contamos con una sociedad altamente industrializada que tenga la capacidad incluso de trabajar en el sector industrial o de trabajar en sí, digamos, en sectores en donde se requiere un alto nivel de calificación, de cualificación, y esto tarda muchísimos años. Como les decía, Europa tardó 300 años de transitar del campesino al obrero. En México es posible que no se haya emprendido ese tipo de condiciones todavía. Entonces, esto es un problema mucho más grande que solamente tener ganas y emprender, ¿no? Para hacer un negocio. Tiene que ver con, como tú mencionas, con cuestiones de control gubernamental, con cuestiones de las características de la sociedad, cómo está estructurada los diferentes sectores de la economía. Eso es muy interesante. Y por eso la economía es compleja y por eso ustedes lo tienen que estudiar. Es muy bueno todo lo que ustedes mencionan. Y bueno, con respecto a América Latina, ustedes ya vieron cómo hay un proceso bien interesante también de vínculos. Yo les quiero compartir como una síntesis, digamos. Híjole, no sé si vaya a poder. A ver si no se ve algo, pero van a ver todos mis mensajes, pero no importa. Ay, es que les quiero compartir un video en donde sintetiza justamente cómo comenzaron a desarrollarse la vinculación de Estados Unidos con América Latina y cómo los medios de comunicación jugaron un papel central para esto. Entonces, a ver, déjenme ver. Es un problema, ¿no? No tener la compu, ¿verdad? Y hacerlo todo desde el celular. Perfecto. A ver. Y además que yo soy un poquito lento, pues ya soy de otra generación. Ya no es lo mismo. No importa. No puedo hacerlo. Pero bueno, les voy a dejar el link para que podamos reflexionar un poco sobre esto. Igual vamos a seguir. No me quiero meter tanto en América Latina porque eso es un tema
que lo vamos a ver con mucha más profundidad en las próximas semanas.